Escucha Radio 97.1 FM. Okay. Este sueño empieza contigo. Vinimos para quedarnos. En la casa, en el trabajo, en el carro, en el barrio, en la vereda y en tu corazón. Escucha Radio 97.1 FM. Todo cambio en la sociedad genera resistencia. Sin embargo, el cambio es necesario para una transformación. Fricción Podcast es un espacio para cuestionar la realidad, debatir ideas y entender el mundo desde una mirada crítica. Todos los domingos en Escucha Radio 97.1 y en nuestro canal de YouTube Revista Pacto. El siguiente programa es una realización independiente a cargo de productores comunitarios. Sus contenidos, enfoques y opiniones son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten y no reflejan necesariamente la línea editorial ni la postura oficial de la asociación concesionaria de esta emisora. Fomentamos el pluralismo, la diversidad y el estricto respeto a nuestro manual de estilo y ética. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Fricción. Este es un espacio para analizar, debatir ideas y entender el mundo desde una mirada distinta. Hoy vamos a analizar la situación que está viviendo Colombia, América Latina, de este giro político que muchos llaman la nueva derecha, otros fascismo. En fin, el todo es que están copiando esta misma estética, esta misma fórmula, este mismo libreto para ganar las elecciones y pues les está funcionando. Pues acá en Colombia ganó básicamente la copia de Javier Milei, repitiendo la misma estética de campaña, así como Milei se hacía llamar el león, aquí Abelardo se hace llamar el tigre. Milei con su eslogan de viva la libertad carajo, acá firmes por la patria, con la misma idea siempre de recortar el Estado. Y pues aún más ahora con estos últimos escándalos de las granjas de bot que se conocieron allá en Bolivia con este estratega Cerimedo, pues nos deja muy preocupados y muchas cosas que pensar. Y para entender este fenómeno está con nosotros un gran invitado desde Argentina. Es un filósofo licenciado por la Universidad de Buenos Aires, doctorado en filosofía, docente de la Universidad Nacional del Comahue, becario en el CONICET. También es conocido por su proyecto Charlas de Filosofía, que es un espacio de divulgación filosófica que lleva la filosofía a múltiples ámbitos. Nahuel, bienvenido a Fricción. Hola, buenas tardes. Gracias, compañeros, por la invitación. Un gusto saludarlos acá desde la colonia argentina. También nos acompaña Esteban Rosero, que es un joven politólogo, líder juvenil. Bienvenido, Esteban. Gracias, Mateo, por la invitación. Esperamos esta conversación sea fructífera y ayude un poco a desenmarañar la coyuntura en la que nos encontramos en Latinoamérica y en Colombia particularmente. Nahuel, quisiera empezar hablando sobre Agustín Laje. Igual que Milei fue uno de los invitados de honor a la posesión de Abelardo, incluso asesoró la campaña de Abelardo, ha sido como una especie de estratega de varios influencers de derecha de acá de Colombia. Incluso en una reciente entrevista él mismo admitió haber entrenado a varios influencers para la campaña política acá en Colombia. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué ha tenido tanta influencia en los jóvenes, en la política colombiana y de América Latina? En particular, Agustín Laje es una persona que se empezó a construir mediáticamente en Argentina, diría yo, ahí en los periodos limítrofes con la pandemia, que fue justamente la pandemia el suceso que habilitó estos
resurgimientos de estos gobiernos coloniales, que son coloniales por definición, falazmente llamados de derecha, nuevas derechas. Creo que esos son los eslogans que ellos quieren que utilicemos para encubrirse, pero en realidad son gobiernos históricamente coloniales, responden a una configuración colonial, responden a potencias coloniales extranjeras, tienen virreyes locales que gestionan para el exterior y que la única disposición que hay para estos territorios locales es la entrega y la subordinación de materia prima barata, ¿no?, al mercado internacional. Son gobiernos coloniales vestidos de modernidad. ¿Qué es el gran engaño que permite la modernidad? Agarrar cosas viejas y vestirlas de modernas o de nuevas cuando siguen siendo las mismas configuraciones viejas de siempre. Agustín Laje, bueno, fue en este contexto de surgimiento de gobiernos coloniales en Hispanoamérica post-pandemia. ¿Y por qué? Vale decirlo, porque la pandemia generó ese estado global de angustia y de nihilismo, ¿no?, de crisis, que siempre es muy propicio y muy favorable para el surgimiento de movimientos reaccionarios. O sea, los movimientos reaccionarios, o podríamos llamar así pedagógicamente de derecha, a mí no me gusta esa categoría, pero bueno, digamos para que se entienda, ¿no?, de derecha, generalmente son históricamente posibles después de procesos de mucha convulsión, de mucha conmoción espiritual, de mucha masificación de la falta de creencia, ¿no?, el nihilismo, la falta de credibilidad en las masas. Pasó con el ascenso del fascismo en los años 30, después de la crisis de la República de Weimar. Misma lógica, ¿no?, crisis del progresismo y los ideales democráticos y revolucionarios, ascenso de una reacción. Es la misma lógica. Y Laje se instala, igual que otros tantos que surgieron con él en redes sociales hace 3-4 años atrás, en esta lógica de vender los ideales conservadores y reaccionarios como favorables al pueblo y los, entre comillas, ideales progresistas como enemigos del pueblo, ¿viste? Entonces, Laje además no solamente aparece como un joven politizado, lo cual en Argentina, al menos hablo del caso de Argentina, creo que es el caso de Hispanoamérica, era ya innovador, ¿no?, un joven politizado, vendido como intelectual. Mucha gente piensa que Laje es un intelectual. Eso es muy gracioso, nunca vimos a Laje discutir con un solo intelectual. No forma parte de congresos universitarios, no está en cátedras universitarias, sus libros no se leen en las universidades. El Ángel es consumo mainstream, pero sin embargo la vara está tan baja en el mainstream que el mainstream lo asocia con intelectualidad. Pero bueno, digamos, sí es cierto que esta estética del joven politizado con pensamiento profundo, entre comillas, fue muy seductor para una juventud que venía buscando una referencia joven y politizada. Y después, además, esta otra estética asociada o vinculada en esa construcción del joven enojado, ¿no? Me parece que Laje vino a traducir muy bien esto de lo que siempre se agarran los gobiernos reaccionarios coloniales, que es del espíritu como de enojo, de angustia, de indignación, esta cosa muy de la rebeldía, ¿no? Y bueno, Laje me parece que fungió bien en ese papel y por lo tanto ideológicamente funcionó muy bien, ¿no? Laje es un elemento ideológico dentro de una narrativa comunicacional de gobierno como tantos otros. Sí, o sea, es producto de digamos, este neoliberalismo financiado. También, pues dicen que es financiado por pues la derecha internacional. Mateo. No lo sé, yo francamente no tengo la información. Sí, sabemos todos que Laje se formó en Washington, ¿no? Tuvo formación contraterrorista en Washington. Ya sabemos para quién trabaja, ¿no? Digo, de ahí para abajo me parece que estaría todo dicho. Sin embargo, lo interesante del punto es que aunque la gente sabe eso, no sospecha de eso, ¿no? Es como que nadie sospecha de eso. Así que me parece muy interesante también pensar cómo, ideológicamente hablando, se logró hacer una batalla cultural y cognitiva en la cual se terminó convenciendo a los pueblos hispanoamericanos históricamente sometidos por la égica imperialista norteamericana, que una persona formada por los norteamericanos iba a estar a favor nuestro. Así que bueno, eso es lo que me gusta de estos temas. Nahuel, yo tengo una pregunta para ti, es que tanto en campaña como en el discurso de posesión de Abelardo de la Espriella, mencionó mucho un concepto que trabajó Agustín Laje, y es el concepto de la batalla cultural.
Siempre Sí. mencionaba el presidente electo Abelardo de la Espriella, mencionaba mucho, estamos en una batalla cultural. Y Sí. yo quisiera de pronto que tú nos hablaras un poco de esa manifestación que ha tenido la batalla cultural de pronto en Argentina y también cómo se puede entender el concepto de manera teórica y aplicable a la praxis política, por así decirlo. Bueno, es muy interesante el concepto de batalla cultural porque remite a a un filósofo específico que es Antonio Gramsci, ¿no? Gramsci, pensador de izquierda, de una izquierda un poco más moderada, ¿no? Fue un poco crítico de la izquierda ortodoxa, el marxismo ortodoxo, en algún punto una especie de marxismo heterodoxo revisitado, criticado por los marxistas ortodoxos, pero un gran estudioso sin duda, un gran recopilador de los trabajos sobre industria cultural que ya había hecho la Escuela de Frankfurt un par de años atrás. Yo mi doctorado sobre Escuela de Frankfurt, así que estos temas los trabajo bastante bien. Todos los temas sobre cómo la industria, el poder, en particular el fascismo, ¿no? Utiliza la industria cultural para la manipulación de las masas y para que las masas terminen acompañando al fascismo, cuando el fascismo justamente genera planes de gobierno contrarios a los intereses proletarios de las masas. Ese trabajo de investigación que tiene exponentes en ciertos escritos muy interesantes, ¿no? muy valiosos, desde industria cultural, teoría del fascismo, personalidad autoritaria. Bueno, todo ese trabajo que venía haciendo la Escuela de Frankfurt acerca de cómo el fascismo utiliza los medios, lo que hoy diríamos las redes sociales, por ejemplo, el cine, la música, ¿no? O sea, la famosa industria cultural, para hacer que las masas operen en contra de sí mismas acompañando el fascismo. Ese trabajo recapitulado por Gramsci. Y Gramsci, es muy interesante que el AG y toda la derecha actual use un concepto de izquierda, como el de batalla cultural, para atacar a la izquierda. Otra de las grandes contradicciones que solo son posibles en la descomposición tardía del capitalismo, que es lo que estamos viendo hoy, ¿no? O sea, si no estuviéramos en una época de descomposición, en una época de caducidad, no veríamos estas contradicciones tan a flor de piel. Pero es muy interesante, repito, que los así llamados intelectuales de derecha se valgan de un concepto esencialmente de izquierda, como el de batalla cultural, para hablar de la, entre comillas, batalla cultural. Entonces, el tema de la batalla cultural es un tema viejo, la AGE no descubre nada, nadie descubre nada, las derechas nunca descubren nada, lo que hacen es valerse de los estudios y los trabajos teóricos de corrientes teóricas previas, y retoma esta idea de una batalla cultural, pero al revés, ¿no? O sea, ahora sería una batalla cultural al servicio de las derechas. En su momento era al servicio de las izquierdas populares o de los socialismos, ahora a favor de las derechas. Y básicamente la idea es muy sencilla, ¿no? La idea es que hay que utilizar otra vez los mecanismos ideológicos, diríamos con Luis Althusser, ¿no? Los mecanismos ideológicos de la industria cultural, financiados por el capital privado internacional, porque hoy el verdadero estado global es el mercado, ¿no? Los estados que claramente son prácticamente residuales, para intervenir en la subjetividad colectiva y hacer que el pueblo acompañe a esas expresiones coloniales de gobierno que siempre terminan castigándolo históricamente. El pueblo vota mal, después vienen estos gobiernos, lo castigan, pasan 4 o 5 años de olvido y después el pueblo vuelve a votar mal. ¿Por qué? Porque estos mecanismos que alcanzan su paroxismo en la propaganda mediática y en redes sociales, pero en realidad encuentran su origen en la familia y en la escuela y en las instituciones barriales, etcétera, hacen un trabajo muy fino, por el cual se logra que el votante promedio alcance el máximo de su contradicción electoral, ¿no? Entonces termina diciendo, sí, aunque Milei me sacó la jubilación y me sacó el trabajo y hoy vivo gracias a que mis hijos me mantienen, yo lo volvería a votar. Y es ahí la batalla cultural ganada. Eso es lo que hay, ¿no? El tema es muy efectivo y la pregunta es por qué es efectiva la batalla cultural. Y ahí ya tenemos que ir a otra cuestión, a otro tipo de planteamientos, pero en principio ese es el planteo general. Sí, como comentaba mi compañero Esteban, Abelardo nos declaró la batalla cultural, lo ha repetido varias veces en su discurso, lo han repetido sus simpatizantes, sus senadores, incluso nos puso acá en Colombia nos puso una directora a cargo del Ministerio de Educación a una evangélica protestante, a cargo que además eliminó la educación sexual de los colegios. En el bienestar familiar
de acá, una institución de Colombia, puso a la directora, quiere borrar la palabra niña del lenguaje institucional. Todo esto con el argumento de esta agenda de izquierda, de woke. ¿Qué opinas de esta estrategia? O sea, ¿por qué pasan? O sea, ¿qué intentan hacer ahí? La batalla cultural funciona también como una distracción del problema real de la soberanía, defendiendo los intereses de extranjeros. La batalla, yo creo que hay que superar la categoría de la distracción. Me parece que es una categoría que funcionó bien un tiempo. Es cierto que hay un elemento de distracción en esto de, entre comillas, la batalla cultural, que en realidad sería más bien la batalla colonial más que la batalla cultural, ¿no? Sería no estamos hablando ni más ni menos que lo mismo de siempre, de cómo hacer que el colonizado vote a su colonizador, ¿no? Eso que está en ese hermoso prólogo de ese hermoso texto de Frantz Fanon que todos hemos leído, Los Condenados de la Tierra, prologado por Sartre, cómo hacer que el colonizado vote al colonizador. Esa es la batalla, la única misión, la única función comunicativa de la batalla cultural es esa. Todo lo demás es accesorio. En ese sentido yo creo que, si bien tiene un elemento que funciona, digamos, provisoriamente de manera distractiva, ¿no? O sea, uno puede lograr con el tema de si usar lenguaje inclusivo o no, si decir niña, no sé qué, puede lograr que un montón de miles de padres y madres, en vez de ocuparse las cosas serias de la vida, se ocupen de eso. Pero creo que no, creo que el verdadero análisis de esto que se llama batalla cultural y que es la recapitulación por derecha de una idea históricamente de izquierda, y que muestra obviamente la nula capacidad inventiva y creativa de las derechas. Imagínense si van a poder crear un mundo mejor, no pueden crear un propio vocabulario, van a crear un mundo mejor, ¿no? Como rarísimo. Pero me parece que la verdadera misión es ideológica y es esencialmente autodestructiva. Está muy bien trabajada por la psicología de masas en la época del fascismo, ¿no? Ese texto también muy interesante acerca de... en última instancia lo que se busca es que, yendo a la metáfora del cordero y el león, es que los corderos voten al león y después pongan su cabeza dentro del león. Y eso está pasando y es sumamente efectivo. Los mecanismos ahí son profundos y tienen que ver con una fuerte raigambre mítica que todavía está muy viva, ¿no?, en los pueblos, y que de tanto en tanto los poderes, en este caso los que nos tocan hoy, profundamente neocoloniales y neoliberales, porque neoliberal y neocolonial es prácticamente lo mismo, saben valerse muy bien de esa carga mítica, de esos prejuicios, ¿no?, muy ancestrales, muy arraigados en el inconsciente colectivo de nuestros pueblos, digamos, a los cuales se asocian profundas cargas de agresividad y de miedo. Entonces fíjate cómo, por ejemplo, yendo al tema de la cesis, ¿por qué un padre quisiera que tal ministra saque la palabra niñe o la educación sexual integral? Porque en el fondo tiene miedo que su hijo sea homosexualizado adentro de la escuela. Esto yo lo he escuchado en las escuelas de acá de la Argentina, ¿no? No, eso nosotros le hablamos a mis hijos en casa, no quiero que me lo hagan gay en la escuela. Ese es el tipo de lógica que sigue funcionando, ¿no? Y a lo que se tracciona. Una lógica que tiene que ver con un retorno a lo primitivo, ¿no? Es una cosa... Es muy interesante para pensar la dialéctica del fascismo, porque estos tipos que ahora están ganando territorio se presentan como modernos en nombre del progreso, vamos para adelante, el futuro, pero en realidad, cuando uno hace una disquisición y un análisis pormenorizado de cómo funciona el armazón ideológico y comunicativo de esto que se llama batalla cultural, es una recarga profunda de contenido primitivo. Guerra, lucha por lo poco, enfrentamiento, miedo al enemigo, miedo a la otredad, todas cosas de la construcción subjetiva medieval. Entonces lo que estamos viendo hoy es un retorno del oscurantismo político más marcado y más intenso en el centro mismo de la luminosidad moderna, entre comillas. Yo quería ahí mencionar algo, y es que yo siempre en el quehacer académico, tanto en la universidad, he sido, digamos, de los partidarios de que uno, para entender estas tendencias nuevas que surgen, pues que no son nuevas, ya lo decías, pero que igual lo que hace Agustín Laje es acoplar un concepto y prácticamente darle a la derecha un intelectual que les faltaba de pronto para, digamos, validar ciertos discursos, ¿no? Y yo quería hablarte de que en ese texto de Agustín Laje, él menciona de que la modernidad es la que crea las condiciones materiales para controlar de manera, digamos, consciente la cultura.
¿Cuáles son esos terrenos o esos campos de disputa donde se lleva a cabo la batalla cultural? ¿Cuáles son esos espacios donde se lleva a cabo la batalla cultural? Es que el tema de no hay que hablar, desde mi punto de vista, me parece que no hay que hablar tanto de los espacios per se, como se lo hubiera hecho hace 60 años atrás, cuando se analizaba cómo la dictadura o las dictaduras utilizaban los aparatos mediáticos del Estado para la diseminación de la narrativa dictatorial, sino que lo que hay que entender es que estos espacios se fueron pasando del ámbito público al ámbito privado. Ya no son parte de un entramado esencial del Estado sostenido con dinero de televisión. Se está cortando. Político, ¿no? Sino que hay que entender que en realidad hoy, un poco yendo a la lógica del tecnofeudalismo, son las potencias tecnofeudales internacionales, íntimamente vinculadas con las potencias coloniales, las que financian las nuevas ágoras de circulación de la narrativa política, ideológica, entre comillas, batalla cultural, que serían hoy, sin duda, las redes sociales. Las redes sociales son hoy el gran dispositivo de construcción de subjetividad, eso no tenemos ninguna duda, eso no es una pregunta, es un hecho, y cada padre sabe a qué expone a sus hijos, pero no hay duda. ¿Se escucha? Se cortó un poquito. Ya se escucha otra vez. Ahí estamos, ahí está. No cabe duda de que si las potencias tecnofeudales asociadas con las potencias coloniales que hoy están financiando a estos gobiernos reaccionarios, entre comillas, nuevas derechas, que no son nuevas, son las derechas de siempre, son las oligarquías liberal conservadoras de toda la vida, de toda la vida. La tradición liberal conservadora en Argentina tiene 150 años, es la de siempre, ¿no? Son las que financiaron en el 55 el golpe de Estado a Perón, son las que después se aliaron con el Plan Cóndor en los 70, son las que estuvieron del lado del consenso de Washington, son los de siempre, ¿no? Es que lo que pasa es que se van vistiendo de cosas nuevas derechas, nuevos exponentes, nuevas ideas, son las mismas de siempre. Yo creo que el gran trabajo de la filosofía hoy es denunciar lo viejo en lo nuevo. Es mostrar que no hay ninguna novedad, que no hay ningún progreso, que es lo mismo de siempre, y que la gente tiene que entender que estos planes que se están articulando a escala hispanoamericana, no van a ningún futuro mejor. No es que acá hay que pasarla mal un rato para que viene la luz al final del túnel, toda esa escatología religiosa postcapitalista, y bueno, cuando estemos en el final del túnel y hayamos matado a todos los zurdos, entonces ahí seremos todos felices. Eso ya se dijo muchas veces y nunca sucedió. Y siempre la idea es que son en realidad planes de empobrecimiento de las mayorías y enriquecimiento de las minorías. Siempre fue así. Esa es la lógica, le guste a Mabel o no. Es así. Entonces lo que hay que hacer es explicar, me parece a mí, o denunciar cuál es el verdadero plan detrás del plan. En ese sentido, cierro con tu pregunta, lo que estaba diciendo, hay que pensar que el nuevo ágora política, donde se construye la opinión pública de las juventudes, porque si algo que es distintivo de las derechas es apelar a la subjetividad juvenil, lo hizo el fascismo, lo hizo el hitlerismo, ahora lo hacen esto, ¿no? Recordemos que el hitlerismo también tenía sus juventudes hitlerianas. Entonces digo, es en las redes sociales. Este es el nuevo tropos de la comunicación. Y me parece que en este sentido, mientras que las redes sociales sigan desbocadas y pueda cualquier contenido ser diseminado de cualquier manera, bueno, vamos a seguir teniendo estos inconvenientes. Sí, ahora que tocaste el tema de tecnofeudalismo, y ahorita antes de empezar la entrevista estábamos hablando y estabas diciendo que ya no valía la pena el debate en redes sociales, o sea, o la difusión de conocimiento. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué dices eso, Mo? Porque la idea, mirá, te lo respondo desde lo empírico y desde lo conceptual. Desde lo empírico, todos los días tenemos cientos de miles de canales como estos, y de pibes como yo, y de pibas, hablando, escribiendo libros, denunciando, informando, mostrando datos. O sea, nunca como hoy las masas tuvieron acceso a información, conocimiento, debates, discusiones, videos, como hoy. Y sin embargo la barbarie sigue avanzando y va a seguir avanzando porque siguen poniendo presidentes a dedo en todos los países que quieren controlar, y lo están haciendo. Quiere decir que hoy la, entre comillas, divulgación, la difusión del pensamiento, el debate, la reflexión, no estaría impidiendo el problema. De hecho, Walter Benjamin, un filósofo que me gusta mucho, tiene una frase muy conocida, bueno, sí, muy conocida, pero una frase muy hermosa, en 1936, un ensayo que se llama La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, en el que dice: cuando el fascismo triunfe, va a dejar que las masas se expresen libremente, pero sin que puedan modificar las relaciones de propiedad.
Sí. Entonces eso es lo que está pasando hoy. Las redes cumplen esa función, una función casi más de diffusing de energía negativa, que podamos hacer algo. Y funcionan bajo la lógica del capital, ¿no? O sea, digamos que ya los videos largos, como pasó con los Reels, ahora hace que todo tipo de explicación o conocimiento tengan que sacarlo en 30 segundos, dar ideas para poder captar la atención. O sea, funcionan bajo esa lógica del capitalismo. Y ahora que hablabas del tecnofascismo, tecnofeudalismo, tecnofascismo también, estas empresas, bueno, antes la derecha liberal de toda la vida, pues no había acaparado lo que es las redes sociales, la inteligencia artificial, ¿no? Ya ahorita en Occidente básicamente estamos dominados por estas grandes empresas como BlackRock, por ahí la canadiense, ¿cómo se llama? Nvidia. Bueno, todos estos CEOs que tienen mucho más poder, mucha más plata que los estados, ¿no? Que manejan. Obviamente, este último escándalo de estas granjas de bots, que yo digo la batalla cultural realmente se convirtió, ahorita es una guerra de algoritmos, de millones de bots tratando de imponer una tendencia. Obviamente, pues yo lo relaciono con este mismo tecnofeudalismo, ¿no? Sí, claro. Total. Ahí me parece súper importante. El tema es, ¿cuál es como decías vos recién, antes de que empezáramos el encuentro, ¿no? O sea, ¿cuál es el rol de la comunicación? ¿Cuál es el rol del vos le decís a la gente, miren, la opinión política que ustedes tienen está construida por bots de Twitter? O le decís a la gente, miren, el mundo está gobernado por 5 presidentes satanistas que se juntan en una isla a hacer cosas horripilantes. Ajá, voy a seguir votando lo que voto. Nadie cambia su voto porque sea informado. Yo creo que lo que hay que desmantelar de una vez por todas es la idea de que, esta idea muy socrática, muy ilustrada, muy de la ilustración, digo, de que habría algo así como una especie de oscuridad de la ignorancia que nosotros venimos a combatir con conocimiento y debates y discusiones, y que entonces el público es esclarecido y entonces revierte su acción política. Eso es lo que nunca pasó ni va a pasar. Yo creo que el concepto mismo de discusión está agotado. Hannah Arendt llamaba a la acción. Decía, no hay que discutir más. Discutir es burgués. Discutir es parlamentarista. La idea del debate, de poner sobre la mesa, todo eso es de la lógica burguesa de la cultura, que es la causa directa de cómo estamos ahora. Entonces hay que, para mí, reemplazar o pensar otra categoría, otro concepto, en términos de, bueno, a ver, politizarnos, que no sea siempre el mismo de vamos a rediscutir. Porque además me parece que terminamos pisando el palito, que a la derecha le viene muy bien, que es discutir lo obvio o discutir lo que no tendríamos que estar discutiendo. Y eso en Argentina, con este gobierno, pasó. La gente volvió a discutir los números de desaparecidos en dictadura, si está bien o mal ser de derecha o de izquierda, si está bien o mal que ciertos presidentes abusen de menores. Todas esas cosas, es que no deberían ser debates, sino condena directa, se favorecen porque hay una me parece a mí, un error que nos cuesta mucho eludir, que es la idea de ignorancia-conocimiento, ¿no? La gente vota mal porque es ignorante. Cuando sepa que BlackRock domina su territorio, entonces saldrá a hacer la revolución. Y acá lo que me parece que no está pasando, y por eso las redes sociales en última instancia siguen libres y abiertas, porque no son un problema para el poder, es que la toma de conciencia que estamos buscando, la toma de conciencia política que subvierta en última instancia en conciencia revolucionaria, no sucede ya o no está operando ya por una cuestión de acceso a datos nuevos e información nueva. No al menos de manera radical. Y me parece que el nuevo desafío que tenemos es pensar una acción política que sea capaz de enfrentarse a esto que nos está sucediendo y que no se apoye en su eficacia en la idea de acumulación de información o de cuántas discusiones por YouTube viste. Eso es lo que me parece que es el desafío de hoy, y que es un desafío histórico y epocal, y que no lo está resolviendo nadie. Por eso la barbarie avanza. Sí, yo tenía una pregunta, y es que ¿crees, o bueno, más bien se hablaba un poco en la obra de Gramsci, concretamente en Los cuadernos de la cárcel, de que cuando llegara esta batalla cultural, técnicamente se iba a dar en aras de construir un consenso, consenso que, digamos, pusiera a las clases populares, por así decirlo, a las masas populares, como lo decían ahorita, a favor del tigre, a favor del león, como a favor de a veces sus propios jueces, sus propios ejecutores, sí, ¿no?
¿Tú crees Exacto. que actualmente en Latinoamérica existe ese consenso o existen las condiciones dadas para ese consenso? Sí, claro. Y las condiciones dadas de ese consenso tienen, no sé en Colombia, ¿no? Pero digo, por lo menos en Argentina, 100 años. ¿Por qué? Porque acá lo que hay que hacer es entender un poco la historia de nuestro territorio. Porque si no entendemos nuestra historia y no entendemos nuestro pasado, no vamos a entender dónde se originaron los traumas cuyos síntomas estamos viendo hoy. Porque los síntomas políticos que estamos viendo hoy no se generaron hoy, sino que son el efecto en una distensión temporal de un trauma que tiene muchos años. La experiencia colonial, la experiencia imperial, la esclavitud, el racismo, la toma de territorios a pueblos originarios, todo eso, que es dolor histórico, se acumula y después se institucionaliza políticamente y se construye como expresión política 50, 70 o 100 años después. Entonces, la verdad es que nuestros territorios, tanto el tuyo, el de ustedes, como el nuestro, son territorios históricamente sometidos a la historia de la colonia. Y la historia de la colonia, que es básicamente la historia de la apropiación de los territorios y de sus riquezas y materias primas para venderlas baratas o poseerlas en un mercado internacional, que es lo que hoy estamos viendo. Cuando Milei hizo campaña en Argentina, lo primero que hizo, mucho antes de ser presidente, fue hacer campaña con la bandera de Israel en la plaza pública. O sea, fue simbólicamente muy claro, estaba todo dicho. O sea, nadie se puede decir que se está sorprendiendo de lo que está pasando en Colombia o en Argentina, porque siempre estuvo todo dicho, ¿no? Estuvo a la plena luz del día. Pero digo, la historia colonial muestra que hay una... y lo estoy escribiendo en mi libro, si Dios quiere, a fin de año voy a sacar un libro sobre este tema. Se divide básicamente en dos grandes fracciones ideológicas: las populares y las oligarquías, que no son las aristocracias, es otra cosa la aristocracia. Yo hablo de la oligarquía. La oligarquía son los sectores económicos reconcentrados de poder, que no por ser poderosos son virtuosas, son solamente poderosas, a diferencia de la aristocracia, que además tiene un valor asociado a la virtud y a la expansión de la virtud en el demos. Las oligarquías, en este territorio, históricamente hablando, han sido liberal conservadoras, es decir, agroexportadoras. Y a partir de esa configuración, liberales en lo económico, conservadores en lo cultural, como suelen decir acá en Argentina, se han tornado necesariamente entreguistas, o sea, socias de las potencias extranjeras. Y han bregado históricamente por la disolución del Estado para la liberalización del comercio y, por supuesto, acaparar mayor riqueza económica sin pagar impuestos, que es lo único que quieren, no pagar impuestos y poder vender materia prima barata y cobrar en dólares. Eso es lo que siempre hicieron. Frente a esas expresiones que hoy son las que están financiando y detrás de estos gobiernos, que no son derechas, no son una derecha, son esas oligarquías de siempre, incluso en Argentina tienen los mismos apellidos, lo de hoy, se han opuesto las expresiones políticas que uno podría llamar populares, democráticas, entre comillas progresistas, y que ellos llaman, de manera peyorativa, populistas, zurdas, bla. Yo lo que quisiera, me parece que plantear en relación a esto, es que ese consenso que decía el compañero viene de estos 100 años de oposición a modelos económicos antagónicos. Modelos desarrollistas, industrializantes por un lado, versus modelos agroexportadores y payos por el otro. Eso siempre fue así. Es la historia de la colonia. Y estas potencias, cada tanto, se valen de las crisis en las que entran los proyectos socialdemócratas. De tanto en tanto, en Argentina tenemos, hace 4 años atrás, un gobierno que uno podría llamar socialdemócrata, el kirchnerismo de Alberto Fernández, que entró en crisis y frente a esa crisis asciende otra vez una expresión oligárquica, colonial, como la que tenemos ahora. Entonces digo, me parece que tenemos que también empezar a repensar la historia. ¿Por qué? Porque yo creo que ante el horror, ante el estupor, ante lo que está pasando, nos comprometemos con palabras que son las que la derecha nos da. Porque la derecha nos dice, nosotros somos nuevas derechas y nosotros vamos a trabajar las nuevas derechas. No, hay que decir quiénes son históricamente y cuáles son sus planes económicos y explicarle a la gente, no desde un punto de vista ideológico, sino desde un punto de vista racional. Mira, este plan económico está históricamente determinado a perjudicarte. No importa lo que te digan, te van a perjudicar. Siempre. Hasta el fin de los tiempos. No hay ningún momento en el que esto mejore. Me parece que ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y más en el sentido de la filosofía nos da herramientas racionales, o sea, no ideológicas, ni valorativas, ni moralistas, para explicar racionalmente qué es lo que está pasando con esta actualización en pleno 2026 de un plan colonial para toda Hispanoamérica. Yo ahí tenía una pregunta, qué pena, Mateo. Es que, bueno, en varios podcasts escuché que técnicamente ese tema de la batalla cultural es un atentado o
digamos, una afrenta contra lo que puede representarse o decirse que son los valores democráticos o la democracia. ¿Tú crees que en ese sentido la democracia está agotada ya como modelo? Porque, bueno, también Gramsci lo describía como prácticamente un modelo burgués, ¿no? Que siempre era simplemente a la gestión de un conflicto, pero no a los cambios, digamos, en lo que mencionabas como en la estructura de propiedad. Entonces, ¿crees que la democracia puede estar ya agotada como forma de gobierno en Latinoamérica? Mira, yo creo que primero, cuando uno dice democracia, tiene que especificar un poco más de qué está hablando, ¿sí? Nosotros lo que tenemos actualmente, más que democracia, que es una palabra que viene más de la tradición aristotélico-rusoliana, son gobiernos de representantes, que no es lo mismo. Gobierno de representantes con un sistema electoral que una democracia, que podría ser, por ejemplo, una democracia directa o participativa, asamblearia, como la pensaba Rousseau, como la pensaban Aristóteles, ¿no? La famosa democracia directa o de participación directa. Yo creo que esas democracias de participación directa, creo que es una especie de romanticismo mantenerlas vivas, porque hoy en la sociedad que vivimos, con la extensión que tiene, la cantidad de gente que tienen, donde, digamos, hay una lucha por la supervivencia en la vida cotidiana, creo que es muy difícil como exigir participación directa política. Además de eso, no creo que haya que comprometerse con la idea de que porque vos vas a participar directamente, tu idea sea mejor. Solo está directo a tu cuerpo, pero tu idea puede ser una porquería igual. Entonces, para mí el tema es a nivel pensamiento. Acá de lo que hay que hablar es, la gente tiene que seguir votando, obviamente, porque es lo que hay, porque es lo práctico, lo posible y lo que podemos, en un capitalismo en descomposición que nos hace trabajar cada vez más horas por día. Pero si vos tenés un buen voto, entonces tu voto vale más incluso que si hubieras estado dentro de un régimen de democracia directa. ¿Y qué significa que tengas un buen voto? ¿Que votes como yo? No. Significa que votes con conciencia. ¿Y qué significa votar con conciencia? Que no votes mal. ¿Y qué significa no votar mal? Que no votes de forma tal que seas perjudicado por tu voto. Parece una sencillez, pero es lo que no pasa y es lo que el poder logra, que la gente cada vez más vote en contra de sí misma. ¿No? Que la clase obrera se lastima a sí misma con su voto, odiando a los progres, creyendo el Agustín Laje, no sé, compran la propaganda, creen que están consumiendo intelectualidad y que hay ideas claras y distintas y terminan perdiendo con su voto como siempre, entregando sus recursos naturales, su salario, su jubilación, su universidad pública. Acá en Argentina la mitad del país piensa que tener universidad pública y salud pública está mal. Y después esa misma gente la que cae en el hospital público cuando la cuchillan en la vereda. No va a la clínica privada y manda a sus hijos a la universidad pública. ¿Cómo explicás esa contradicción? Pues es un trabajo comunicativo, es un trabajo ideológico. Es muy interesante que de la derecha, que se jacta de ser contraideológica o no tener ideología, es la más ideológica de todas, la que más interviene ideológicamente en los dispositivos de comunicación de masas. Entonces, acá lo que hay que, para mí, plantear es que el problema no es la democracia. Porque si no caeríamos en un pensamiento reaccionario, muy encubierto, de que, bueno, como la democracia falló, entonces seamos autócratas, volvemos a la monarquía medieval, o volvemos a la dictadura. No, hay que tener cuidado con eso, porque eso también les viene bien a ellos, que la gente piense que la democracia no va más. ¿Por qué les viene bien? Porque ellos no son democráticos, y porque llegan al poder y ejecutan políticas de gobierno antidemocráticas gracias a la democracia. Entonces, lo que yo creo es que hay que mejorar la calidad de la democracia. ¿Cómo se mejora la calidad de la democracia? Con educación política, que es lo que no hay en ningún lado. Educación política, no hablo de instrucción cívica en segundo año secundario que a nadie le importa. Hablo de educación política. Y eso ya es otra cosa. Y me parece que si pudiéramos tener educación política en los estados modernos sería un progreso enorme y podríamos seguir teniendo gobiernos representativos con sistemas electorales y la gente votaría con mayor conciencia y mejor. Y eso ya sería suficiente para mí. Yo no soy un gran seguidor de, esta cosa muy marxista y bueno, la democracia burguesa. No, sí, bueno, yo te aseguro que si agarras a Ricardo, que es un pobre de derecha, y lo hace decir directamente al foro, en vez de que vote en una cajita, va a hablar igual de mal y pensar igual de mal. No importa la participación directa o la representación. Yo creo que lo que hay que hablar es educación política. Y nadie está hablando de educación política. Nadie está hablando de educación política. Entonces creo que ahí hay algo. Nahuel, ahora que hablas de educación política y que tú tienes un proyecto que se llama Charlas de Filosofía, sí. América Latina siempre, pues lo que yo he visto, y pues yo tuve la oportunidad de hacer un curso hace como 4 años, creo que tú lo conoces, que se llama Mateo Rusarín, el hermano de Diego Rusarín, y él nos explicó un curso de hecho muy bueno, muy esclarecedor, de filosofía clásica griega. Él decía que América Latina
y que fue uno de lo que lo motivó a hacer su proyecto que se llama Mindshop, y tú tienes también un proyecto que es Charlas de Filosofía. ¿Cómo en América Latina la filosofía realmente no se la toman en serio? Es un problema, ¿no? Ni en la educación. O no deberían enseñarla como... deberían incluirla más en la educación. Entonces, tiene que ver obviamente con la falta, como estabas diciendo, de la formación política. Esa idea tuya de charlas de filosofía tiene que ver con eso, ¿no? De la necesidad de que eso es lo que... el problema de Latinoamérica. Sí, claro. Charla de Filosofía en realidad nació como una plataforma de docencia y divulgación de la filosofía, que tuvo un sumum, un cenit en la pandemia, como todos los otros proyectos de divulgación que surgieron en esa época. Pero lo que pasó con Charla de Filosofía es que se construyó una comunidad real de gente por muchos países del mundo. Somos gente real, o sea, interactuamos más allá de Instagram. Nos encontramos personalmente, hacemos proyectos, tenemos grupos, dialogamos, hacemos grupos de estudio, grupo de lectura, grupo de investigación. Yo hago encuentros presenciales, me voy moviendo con la gente. O sea, se convirtió en algo orgánico y que va más allá del número de seguidores. Vos tenés una cuenta con 2 millones de seguidores, pero después vas a una plaza y tenés 5 personas al lado tuyo y no hiciste ninguna revolución. Entonces yo, digamos, siempre aposté a tener menos seguidores, pero hacer algo real y orgánico. Charla de Filosofía logró eso, te diría que es prácticamente el único proyecto de divulgación de la filosofía que logró eso, al menos que yo sepa. Y después sí tuvo en ese tren de la cuestión, siempre tuvo una línea política muy marcada. Política, han habido periodos menos ideológicos, otros más ideológicos, porque obviamente todo depende también de la vida personal de uno. O sea, yo tengo casi 40 años. Cuando empecé a charlar filosofía hace 7 años atrás tenía otras visiones, y obviamente el proyecto va transmutando con la transmutación espiritual de la persona que lo impulsa y del público que te sigue. Entonces, pero sí, en general siempre hubo una impronta de educación política, de formación política, de discusión política siempre. Marxismo, liberalismo, radicalismo, teoría revolucionaria, historia de la filosofía política. Ahora tengo un grupo abierto de estudios de Walter Benjamin, voy a dar un curso de filosofía de la liberación hispanoamericana. O sea, siempre estoy como metido en eso porque creo que es la verdadera herramienta de trabajo. Ahora, creo que es posible, pero creo que es suficiente, no lo sé. Posiblemente no, el mal siempre triunfa en general. Yo qué sé, posiblemente este mundo desaparezca. Pero al menos está bueno intentarlo y está bueno dejar una semilla. Bueno, no, hay que ser cínico, ¿viste? Tenés que aceptar el mal y aún así seguir trabajando. No, pues ya nos llevas a un escenario bastante desesperanzador, ¿no? Y la pregunta entonces que yo te haría es No, esperanzador. Yo soy un chabón esperanzado. Tengo cara de culo, pero estoy esperanzado, ¿no? ¿No es la esperanza que tengo en mi rostro? Bueno, entonces la pregunta que te quería plantear va en sentido contrario. Entonces, ¿qué se viene para Latinoamérica y cuál sería la acción, digamos, en términos más allá de mejorar la calidad, digamos, de la democracia? ¿Cuál es esa acción concreta o cuál es ese llamado de pronto para aquellos colectivos de jóvenes, de comunicaciones, los colectivos de pronto de educación en las universidades, en los colegios? ¿Cuál es el llamado entonces que les puedes hacer a ellos frente a este escenario que está copando a Latinoamérica en estos momentos? Bueno, creo que es una pregunta súper amplia, con muchas dimensiones y muchas variables, ¿no? Creo que incluso es una pregunta que se la tiene que responder de manera transdisciplinar, ¿no? Me parece que no hay una sola disciplina que pueda responder eso de manera acabada. Sí me parece que es una pregunta que en realidad remite a una respuesta de varias aristas. En principio, yo diría que no es lo que se viene para Latinoamérica. Yo te diría que lo que ya está en Latinoamérica, lo que ya se vino y lo que está ganando poder día a día es dentro de un esquema geopolítico muy claro de distribución de los territorios internacionales, de acuerdo a las riquezas que tienen y los países, las potencias a las que sirven. Hay que entender que Latinoamérica está en este momento atravesando un proceso de colonización muy rápido, muy furioso, muy furibundo, muy bien orquestado, milimétrico. Están poniendo presidentes a dedo, que son como los nuevos virreyes de este nuevo virreinato
y de este nuevo virreinato hispanoamericano o ex hispanoamericano que va de lo único que se espera de él es que le dé materia prima barata a 2 o 3 potencias internacionales que van a ser nuestros colonos, que ya son nuestros colonos, que están colonizando Medio Oriente, si ya no es que lo terminan de colonizar. Con lo cual yo lo primero que haría es que cambiar el discurso y no hablar de manera preventiva, sino de manera reactiva. Acá hay que empezar a reaccionar frente a lo que ya está pasando. Están vendiendo nuestras tierras con sus recursos naturales, con su gente adentro. Están prostituyendo nuestras religiones, nuestras culturas, están infiltrando nuestras instituciones, están tomando las fronteras, están eliminando los estados, que son los únicos dispositivos relativamente válidos de protección del pueblo. Están llevándonos a una guerra intestina, una especie de guerra civil remasterizada en redes sociales, desde una lucha todos contra todos, donde nos vamos a matar entre nosotros mismos, pobres contra pobres, medio como Juegos del Hambre, pero 200 años antes, ¿no? Entonces yo empezaría corrigiendo el diagnóstico y transmitiéndole a la gente un diagnóstico bastante más severo y oscuro de lo que realmente se transmite, con las palabras que corresponden y el vocabulario que corresponde. Hay que hablar de colonización, con todas las letras. Después plantearía que acá de lo que se trata es, como decía Perón en La Hora de los Pueblos, Perón, gran líder político argentino, quizás el único líder que hemos tenido que ha podido hacer algo contra el imperialismo de lo que hoy podríamos llamar la OTAN. Perón decía que no alcanzaba con liberar a un país, había que liberar al continente. Que si los proyectos emancipatorios se pensaban únicamente en términos locales, iban a ser un fracaso, había que hablar en términos regionales, en términos de una región emancipada. Así que yo sé que lo que voy a decir suena muy naif, pero creo que es lo que debería que suceder. Tendría que haber, como lo ha logrado la derecha, que es mancomunar a los países latinoamericanos hacia la derecha, habría que lograr mancomunarlos para el otro lado. Que la derecha haya unido a los países latinoamericanos muestra que los países y los pueblos sí se pueden unir. Lo que pasa es que no les gusta unirse para el otro lado. Entonces, en primera instancia, yo descargaría un poco el contenido utópico de esta idea de los pueblos unidos. No, sí, los pueblos se pueden unir y los países también. Fíjense qué bien que se unen para la derecha. Así que posible es. Posible es. Y después, en tercera instancia, en términos del reforzamiento de la democracia, creo que habría que implementar proyectos de educación política a mansalva, que además estén afianzados en estructuras familiares saneadas. Porque si los chicos hoy de 16, 17, 18, 19, 20 años van a buscar que TikTok y X, es decir, Elon Musk, les diga a quién votar, y van y votan a Agustín Laje porque Elon Musk les dijo que voten a Agustín Laje y 3 o 4 influencers más le dijeron que voten a Laje o voten a Milei o al de acá o al de allá. Eso es porque en la casa están absolutamente huérfanos de contención política, de contención educativa. Porque son padres que dejan a sus pibes tirados con los celulares 14 horas por día encerrados en la habitación. Entonces, esa recapitulación que la derecha hace del voto de la juventud hay que conectarlo con una descomposición de la institución familiar. Porque si esos pibes no estuvieran abandonados por sus padres, no estarían preguntándole a Elon Musk a quién tienen que ir a votar el año que viene. Porque ese lugar vacío que dejó la familia y que deja la escuela, que es la otra institución en descomposición histórica, la cubren las redes sociales, que son el nuevo gran amo, el nuevo Dios al que le preguntamos, yes Lord, ¿a quién tengo que votar? Dímelo tú. Entonces me parece que esto es un problema sociológico, psicológico, histórico. En principio yo plantearía eso como para empezar, que no es poco. Y una cosita muy cortita. Si algún día, si logramos zafar de esto, que no sé si va a ser posible, pero si logramos zafar de lo que se viene para Hispanoamérica, que ya se vino, de hecho acá en Argentina están vendiendo nuestros glaciares, montañas, agua, piedra, están vendiendo por 2 mangos con 50 a empresas en el extranjero en este momento, con el voto de la gente. Si logramos zafar de esto, los estados del porvenir van a tener que implementar férreas políticas de control de la comunicación de masas. Y al que no le guste, para afuera. Pero los estados van a tener que controlar y monitorear lo que se le hace llegar a la gente. Porque también esto fue responsabilidad del abandono de los estados y de los gobiernos, de las políticas de comunicación y de qué es lo que los medios y las redes sociales le dijeron a la gente. Entonces, eso va a ser tarea para mí de los estados del porvenir. Pues realmente haces un diagnóstico para una radiografía muy grave, digamos yo, oscura de la situación de América Latina, ¿no? O sea, Sí. está bien complicada. Yo también tengo yo a veces veo como muy difícil lo que está pasando en América Latina y cómo salir de esto. Pero de pronto cambio un poquito de tema, pero
ahora que me llegó a la mente, ¿qué papel juega China en esto? Porque estamos hablando que tienen una hegemonía de Occidente, ¿no? ¿Qué papel jugaría China, ahorita los BRICS? ¿Hay una solución, hay una salida por ese lado? ¿O no? Mirá, yo te digo tres cositas nada más. Una, yo no soy... a ver, el escenario es oscuro, pero no soy un nihilista. Yo trabajo todos los días por ir en contra de lo que está pasando. O sea, yo creo que es posible el cambio. O sea, no soy un desesperanzado. Solo soy un oscuro, quizás. Pero lo último que hay que venderle hoy a la gente es desesperanza y la idea de que ya no hay nada por hacer. Hay mucho por hacer. Y estamos así como estamos ahora porque no se hizo en su momento lo que se podía hacer. Entonces, hacer se puede hacer mucho. Y podemos salir de esta. Y es que, lo primero que yo diría. Y es que el hecho, la idea de entrevista, de haber contactado contigo, digamos, nace de una preocupación, digamos, claro. ¿qué está pasando? Porque ellos están súper organizados y yo digo, ¿qué está pasando? Entonces me acordé de Nahuel y tengo que preguntarle y menos mal aceptaste la entrevista. Bueno, no respondiste que, bueno, ya nos queda mucho tiempo lo de China. Sí, voy a lo de China. Te quería cerrar eso porque no quiero que la gente se lleve de mí una imagen que no es la que intento transmitir. No. Soy un tipo crítico, pero en el fondo siempre fui un optimista, ¿no? Decía Benjamin, después se pegó un tiro, pero bueno, yo soy un verdadero optimista. No, a lo que voy es, con respecto a la cuestión de la geopolítica, que es lo que vos planteás. Mirá, acá en Argentina el año pasado, Argentina tiene una fuerte tradición peronista, que es frente a la cual el gobierno de Javier Milei enfrenta, ¿sí? O sea, el peronismo en Argentina fue una expresión política muy parecida, no muy parecida, pero con grandes rasgos estructurales similares a lo que es la China de hoy. Un Estado presente, una comunidad muy fuerte, muy articulada con el Estado por medio de instituciones intermedias, un control de la economía del mercado, perdón, de la economía exterior, control del puerto, control del banco. Digamos, una idea de una filosofía política de un Estado fuertemente protector que buscaba hacer de la Argentina, no lo que es ahora, que es una especie de vendedora de materia prima barata, sino un competidor a nivel internacional. En relación a esa tradición, que la estoy resumiendo muy, muy vulgarmente, ¿no? Es infinita la tradición del peronismo, pero digamos, sí se puede ver que China hoy, no siendo exactamente eso, por supuesto, porque China tiene un partido único, digamos, responde a una liturgia marxista, todo lo que ya sabemos. Pero sí, acá el año pasado se puso en Argentina muy sobre la mesa la idea de si China era la confirmación histórica del éxito del peronismo. O sea, si había que seguir a China porque era el peronismo posible. Eso se puso mucho acá en Argentina el año pasado. Y yo salí a discutir con muchos referentes que decían eso para decir, no, nosotros los países de Hispanoamérica no tenemos que cambiar de amo. No tenemos que mirar al otro amo, al amo oriental, que es otra potencia a la que no le importamos en lo más mínimo, porque ellos son chinos y ustedes son colombianos y yo soy argentino. No, tenemos que armar una patria grande, que es lo que se intentó hacer hace 15 años atrás, con Chávez, con Kirchner, con Lula, ¿no? Ese gran proyecto que misteriosamente murieron todos de golpe. ¿Vieron que todo le agarró cáncer el mismo año? Pero murieron todos juntos. Rarísimo eso. Pero bueno, en su momento ese proyecto de una Sudamérica unida, con una economía común, una moneda común, con negociados y consensos comerciales internos y locales, con un cierto proyecto cultural compartido, sobre una historia común compartida. Me parece que hay que ir ahí. Me parece que es un error pensar que como no nos gusta Estados Unidos, entonces miramos a los chinos. ¿Por qué cambiar de amo? Nosotros los hispanoamericanos, tenemos con qué construir una filosofía y un proyecto político propio, competitivo y fuerte. Y de hecho, hasta tal punto tenemos con qué, que cada vez que lo intentamos hacer, nos bombardearon, nos llenaron de dictaduras, nos hicieron cagar, no sé. Entonces, me parece que para mí el proyecto acá es todo bien con el modelo del BRICS, entiendo la cuestión de, ok, aunque sea, vamos con estos que aunque sea no nos vienen oprimiendo hace 100 años, entiendo la idea, pero creo que no hay que quedarse confortablemente en esto de, bueno, cambiemos a China. Me parece que hay que pensar en la construcción de autonomía, soberanía estatal, que es en el fondo lo que la derecha no quiere. Me parece que es por ahí, chicos. Sí, muy interesante. ¿Tiene otra pregunta? No, pues tendría una última pregunta y es relacionado ya al tema geopolítico.
y es que, como tú sabes, veníamos de un gobierno de izquierda en cabeza de Gustavo Petro, que hoy es el líder máximo natural de la izquierda en Colombia. Y cuando después de los resultados de segunda vuelta, él dijo que estábamos frente a un fraude, digamos, propiciado por Israel y pues todo un conglomerado tecnológico que había incidido de cierta manera en las elecciones colombianas. ¿Qué tan posible es que esto sea de manera sistémica y en cada uno de los países? ¿Has indagado, digamos, acerca de ese tema? ¿Se han presentado pruebas importantes de pronto en Argentina sobre un posible fraude electoral o alguna incidencia? La verdad es que no tengo información sobre eso como para pronunciarme de manera taxativa. No me extrañaría en lo más mínimo. Es más, no vería, después del caso de Cambridge Analytica, después de lo que fue Cambridge Analytica en adelante, me parecería totalmente plausible y posible, no me extrañaría en absoluto. De hecho, el fraude electoral tiene más historia que el JOPO, ¿no? O sea, es milenario el fraude electoral, o sea, ¿por qué no lo harían ahora? Digo, en una época donde ya en este presente, donde ya nos hemos anoticiado sobre la escala de la mentira y el engaño cotidiano que habitamos, no sé por qué no estamos pensando todavía en que nuestro voto está manipulado. O sea, debería ser lo más obvio, ¿no? O sea, ¿por qué no lo manipularían? O sea, pueden hacer todo, pueden bombardear nenes, ¿por qué no van a manipular el voto? Pero no lo sé, no tengo la data segura. Ahora la idea que me da es que realmente más que un fraude electoral es como decía, una manipulación emocional a la persona. El mismo estratega de Abelardo, como 3 días después, una semana después, en una entrevista en vivo aceptó que la estrategia, ellos ganaron no con ideas ni con ninguna propuesta, sino con manipular emocionalmente a la persona. Claro. Es que mirá, si vos te pones a pensarlo, 2 segundos, a ellos les conviene mucho más no manipular el voto, pero sí las cabezas de los electores, que manipular los votos. Porque si hubiera una manipulación a gran escala de los votos, el tema del fraude electoral saltaría por el aire, sería una primicia internacional, no se podría sostener la legitimidad del gobierno. Vos lo que necesitas es que todo el mundo te vote legítimamente. Y acá en Argentina, cuando también se barajó la posibilidad de la manipulación del voto con el ascenso, el triunfo del virrey Milei, acá también, ¿no? No, el voto. Salías a la calle a hablar con la gente y había votado a Milei. Había votado. Y te digo una cosa más. Si hubiera fraude electoral y todos los votos estuvieron manipulados a gran escala, tendrías una subversión y una sublevación social a las 2 semanas del triunfo del gobierno. Pero en Chile. Pero no pasa. En Chile. ¿Por qué la gente votó esto? En Chile hubieron protestas casi que en una semana, un mes después de que ganó Kast. O sea. Sí hay una reacción. Pero no fue una desbancada como la del 2018. Eso, ¿no? Fue una desbancada. Okay. Sí. 2018, ¿te acordás lo que pasó en Chile en 2018? Sí, y yo creo que eso también es importante articularlo con lo que pues planteaba, o lo que se ha planteado desde la batalla cultural, ¿no? La idea no es, digamos, el dominio o la coerción de manera militar o violenta para, digamos, las clases populares. Claro. Es un tema más de mentalidad, de instalar un modo de pensamiento, un sentido común, lo hablaba un poco Gramsci en las clases populares. Entonces, esa yo creo que sería una muy buena conclusión de lo que podemos esperar actualmente, ¿no? Y aquí una reflexión un poco más personal, y yo creo que por eso es importante empezar a cuidar las instituciones del pensamiento, la universidad, empezar a rodear los colegios, empezar a rodear también incluso hasta la iglesia, pero en el sentido de que la fe también se ha vuelto un campo de disputa, ¿no? Porque le están dando una interpretación desde muy ellos, y yo creo que también esa fe y muchas de las personas que de pronto creemos de pronto de cierta manera en Dios, pues también entrará ahí un campo de disputa sobre lo que es Dios y lo que es la fe. Entonces, de mi parte... Ahí te hago una cosita muy cortita para acompañar lo que vos decís, Esteban, que está buenísimo lo que decís, acompaño nada más, que el ataque de estos gobiernos a la fe católica, a la institución católica, y
el favoritismo con respecto a los protestantismos, a las diversas vertientes de protestantismos que están acompañando a este tipo de gobiernos coloniales en Hispanoamérica, no es una casualidad y tiene que ver con la recuperación de un discurso de la autoridad, un discurso bien de la cosa protestante, del sacrificio, una cosa muy de agredir al que no es de nuestro grupo. O sea, el protestantismo cristiano tiene toda esa serie de valores que vienen muy bien a los gobiernos autoritarios, ¿no? O sea, agredir al que es de otro grupo, la cuestión del sacrificio, la austeridad, el castigo por los pecados propios, ¿no? Vos tuviste un subsidio y ahora tenés que sufrir para llegar a ser un buen ciudadano. Entonces digo, no es una casualidad, y eso lo diagnosticó Max Weber en la Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo, hace 100 años atrás, cuando dijo que el capitalismo se iba a llevar muy bien con la ética protestante, no con el catolicismo, que es una forma de pensar el cristianismo centrado en valores antitéticos y que no son los que sirven a esta clase de gobiernos, como la compasión, la caridad, el amor, la amistad, la filía, la integración, la solidaridad. Todas esas cosas son de zurdo. Por eso Milei, cuando llegó al gobierno, lo primero que dijo es que el Papa Francisco era el enviado del maligno en la tierra. Ajá. Y después fue y le dio un beso en la mano y se arrodilló ante el Papa Francisco, porque así de chupamedias. Cierro con una frase de Deleuze. Deleuze una vez se preguntó por qué las masas desean fascismo. Esa pregunta se lo hizo en los años 70. Se las dejo a ustedes. Nahuel, es que, bueno, me gustaría, yo creo que ya no alcanzamos a hablar, tocar el tema de la religión, ¿no? Como de pronto más adelante en otra entrevista que nos aceptes, podríamos hablar de muchas cosas que me hicieron falta, pero antes de acabar me gustaría preguntarte, no alcanzamos a hablar del sionismo tampoco. De pronto no tiene que ver mucho con lo que estamos hablando ahorita, pero bueno, sí, la verdad, es que se está comentando mucho que la Patagonia la están quemando los israelíes y que se están que Milei le está regalando la Patagonia al sionismo. ¿Es verdad o cómo lo ves, ya que tú vives allá cerca de la Patagonia o en la Patagonia? Sí, yo vivo en la Patagonia. Yo vivo en la Patagonia y soy bombero además en la Patagonia. Así se ha apagado incendios. Sí. Tengo de hecho más años de bombero que de filósofo, que es algo que no se sabe, pero bueno, sí, soy bombero voluntario hace mucho tiempo. Francamente yo no puedo decir eso públicamente, si sí o no, porque no tengo pruebas ni evidencias. Yo creo que nadie tiene las pruebas directas, las evidencias. Creo que si alguien las tuviera tendría que estar haciendo las denuncias pertinentes y para eso están los órganos de Contralor que se encargan de esa clase de denuncias. Creo también que se alimenta mucho del antisemitismo, digamos, a partir de eso, y se hace pagar a una fracción del pueblo judío costos políticos que no les corresponde por las decisiones que son de las expresiones sionistas, que no son lo mismo que el pueblo judío, ¿no? Porque hay que diferenciar el sionismo del pueblo judío, por supuesto. Entonces creo que son temas delicados, creo que cada uno tendrá sus intuiciones y sus percepciones personales, pero para decir este tipo de cosas públicamente, bueno, hay que tener ciertas evidencias. Sí les puedo decir que muchísimos incendios son intencionales, porque yo mismo los vi, y los grandes incendios que tuvieron este año y el año anterior han sido intencionales en la Patagonia Argentina, y han coincidido, paradójicamente, coincidieron con el proyecto de gobierno de Milei de derogar la ley de tierras y la ley de fuego, que justamente lo que hacen es preservar los bosques, evitando que se los prenda fuego para luego comercializarlos como en el mercado inmobiliario. Entonces digo, bueno, uno después sumará sus porotos, hará sus cuentas, y dirá, bueno, 1 más 1 más 1, cada uno sacará sus cuentas. Sí puedo decir que en términos fácticos, primero como bombero te puedo decir por distintos tipos de pruebas, que otro día charlábamos si querés, que los incendios a gran escala que han tenido no solamente en la Patagonia, sino ahora en el norte y en el centro del país, la mayor parte son intencionales, otros son naturales. Se han encontrado personas en la mitad de los incendios, se han encontrado personas que se las ha identificado quemando intencionalmente, no sabemos su procedencia, pero se las han encontrado. Y estos grandes incendios han coincidido con la intención del gobierno de la entrega de tierras de la Patagonia a partir de la derogación de la ley de tierra y de la ley de fuego, lo cual ¿qué significa? Que si se derogan esas leyes, cualquier capital privado internacional puede ir y comprar 20.000 hectáreas de tierra arrasada por el fuego a $1.50. Sí,
Yo creo que ya. Nahuel, muchas gracias por este tiempo. Ha sido muy interesante el programa, la conversación. Como ya te comenté, nos gustaría más adelante cuadrar otra entrevista para tocar temas importantes. Pues esta es la idea. Yo creo que muchas personas que nos van a ver el podcast se llama Fricción, ¿no? Van a friccionar las ideas, que es lo que hace cambiar el pensamiento. Entonces, muchas gracias. Hasta luego. A ustedes, gracias por la invitación. Que estén muy bien, chicos. Cuídense. Hasta luego. Chao, Hasta luego. chao. Buenas tardes. Emisora social, cultural y comunitaria del Huila. Escucha Radio 97.1 FM. Este sueño empieza contigo. Vinimos para quedarnos. En la casa, en el trabajo, en el carro, en el barrio, en la vereda y en tu corazón. Escucha Radio 97.1 FM. Todo cambio en la sociedad genera resistencia. Sin embargo, el cambio es necesario para una transformación. Fricción Podcast es un espacio para cuestionar la realidad, debatir ideas y entender el mundo desde una mirada crítica. Todos los domingos en Escucha Radio 97.1 y en nuestro canal de YouTube Revista Pacto.